SER Podcast. En la cadena SER, Hora 25. Aimar Bretos. Y así suena la rabia y la indignación. Más bomberos, menos consejeros. Eso es lo que han gritado los miles de vecinos de Zamora que se han manifestado esta noche ante la delegación de la Junta de Castilla y León, allí en Zamora, por la gestión del incendio de la Sierra de la Culebra. 30.000 hectáreas han ardido. Hay indignación sobre todo por el hecho de que la Junta no elevara al nivel máximo el riesgo de incendios y, en consecuencia, el operativo para luchar contra esos incendios. No lo elevaron pese a la ola de calor extremo. He estado a punto de que se haya quemado mi casa, pero que la culpa no es de los bomberos y de la gente, eso que han sido lo que la ha pagado. La culpa es que el pueblo hay hierba por todos los lados. Si limpiaran... Se nos ha quemado el pulmón de la provincia y es muy importante para nosotros y va a haber muchísima gente que se quede sin trabajo. Se ha quemado mucha comida de ganados y ya no se puede comer. El incendio tan grande que hemos tenido aquí básicamente ha sido por una dejación y por un abandono de la provincia, y aparte evidentemente pues porque no ha habido los medios económicos y humanos para poder atajarlo. En Zamora está el periodista de la SER, Javier Ruiz Martínez. Has asistido, Javier, a una concentración que ha sido muy, muy numerosa. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Sí, casi vacía ya la plaza, pero quedan aquí los más unidos a las pancartas, sobre todo los que han venido en autobús de los pueblos de la Sierra. Casi 10.000 personas han colmado este lugar, donde dos enormes ramas de castaño completamente calcinadas, como una cornamenta, han aparecido entre la gente para dejar primero la plaza muda y después que se rompiera en un gigantesco aplauso. Brigadistas forestales, bomberos con sus trajes también han sido recibidos entre vítores, han salvado lo que han podido. Le han dicho mucha gente que es mucho, le han dicho otros, dadas las circunstancias. El blanco de las iras, el edificio de la Junta, que mudo y gris marca insistentemente la hora y la temperatura. Y poco más, al parecer, tiene que añadir. Como pasó en la región de Murcia con el Mar Menor o en Galicia con el Prestige, todos celebran haberse unido para luchar por su medio natural, a la vez que lo lamentan. El daño está ya hecho. Quizás, Aimar, solo los niños que están aquí hoy vean el bosque verde en lo que hoy son cenizas. Javier, buenas noches. Hasta luego. La indignación no es solo de los vecinos. Hoy Comisiones Obreras ha anunciado que va a denunciar ante la Fiscalía la gestión que ha hecho la Junta de este incendio y ha puesto sobre la mesa a Comisiones algunos datos que son tremendos. Revelan que en el momento en el que se inició el fuego, el operativo antiincendios de la Junta estaba al 25% de sus efectivos. De las 15 cuadrillas terrestres que hubiera habido en Zamora en temporada de alto riesgo, si se hubiese aplicado ya el protocolo de alto riesgo, de las 15 cuadrillas terrestres que hubiese habido, en ese momento solo había operativas 4. De las brigadas helitransportadas solo había 3 de las 6. Todo esto lo dice Comisiones Obreras. De las nocturnas solo 1 de las 5. 8 de las 14 autobombas y 8 de los 28 camiones de temporada de alto riesgo. Y además sin ninguna persona de guardia. Estos son los datos que aporta el sindicato, con los que va a llevar a la Fiscalía al gobierno de Fernández Mañueco. Gobierno al que se le está recordando, la oposición le está recordando, como su consejero de Medio Ambiente decía hace 3 años que mantener el operativo de incendios todo el año es absurdo y es un despilfarro. Y ante un incendio como este, y ante una indignación como esta, hoy el presidente autonómico ha decidido espetarle esto al líder de la oposición en el Parlamento de Castilla y León. No solo se alegra con las desgracias, sino que goza, que se regodea con las desgracias. Si es que parecía que llevaba usted latas de gasolina al incendio, señor Tudanca. Fernández Mañueco, presidente de Castilla y León. Noche de enorme voltaje informativo. Vamos a escuchar ahora, en unos minutos, vamos a analizar en detalle los argumentos con los que Mónica Oltra ha dimitido de todos sus cargos, insistiendo en que es víctima de la extrema derecha y reprochándole al PSOE la preparación de una coartada para echar a Compromís del gobierno de coalición valenciano. Vamos ahora con ello, pero lo último, lo más reciente, otra dimisión, nos lleva a Italia. El ministro de Exteriores, Luigi Di Maio, que es uno de los dirigentes del Movimiento 5 Estrellas, se va del partido, lo deja después de que su partido, el 5 Estrellas, que gobierna en coalición con Draghi, haya forzado una moción de confianza contra el primer ministro, moción que él ha superado, pero Di Maio se va. Lanzará otro proyecto, parece. Roma, Joan Solés, última hora.
Buenas noches, Aimar. Sí, es la primera tempestad electoral a 8 meses del final de la legislatura y de la convocatoria de elecciones generales en Italia. El partido más votado en el 2018, el Movimiento 5 Estrellas, con 228 parlamentarios, vive su segunda escisión, pero esta vez con la dimisión de su líder, Di Maio, vicepresidente del gobierno con Salvini, de la derechista Liga, hoy ministro de Exteriores. Di Maio, que siendo ministro, viajó a París para manifestarse y apoyar a los chalecos amarillos y expulsó a una quincena de parlamentarios disidentes, hoy es un convencido atlantista y europeísta que defiende el envío de armas pesadas a Ucrania. Y los 5 Estrellas, contrarios porque propugnan como alternativa un acuerdo diplomático, prácticamente lo han expulsado. Di Maio, enfrentado al presidente del movimiento, el ex primer ministro Conte, deja su formación, llevándose una minoría de senadores y diputados. Así lo ha anunciado. Oggi io e tanti altri colleghi e amici qui presenti. Hoy acaba de decir, dejamos el movimiento, que desde mañana ya no será la primera fuerza política del Parlamento. Non sarà più la prima forza politica in Parlamento. Todo ello acontece pocas horas después de la votación de esta moción de confianza que finalmente ha ganado Draghi, confirmando así que sigue gozando de suficiente apoyo parlamentario para seguir gobernando. Di Maio ha comparecido esta noche ante el presidente de la República. No se sabe si para poner su cargo de ministro de Exteriores a disposición del jefe del Estado o si Mattarella no habría aceptado la renuncia. Lo sabremos en los próximos días, Aimar. Y nos lo cuentas aquí en la SER. Gracias, Joan. Así lo haremos. A ti. Y esta tarde-noche, se ha confirmado aquí en España lo que estaba ya cantado. No habrá candidatura española para los Juegos de Invierno de 2030. La falta de acuerdo entre Aragón y Cataluña frustró una candidatura conjunta y hoy el COE ha confirmado que ni conjunta, ni individual, ni nada, que no habrá candidatura en 2030 al menos. Manu Carreño, buenas noches. Hola, Aimar. Bueno, hoy hemos hecho el ridículo. Hoy el deporte español ha dado una imagen lamentable. Veo que vas con todo. No, yo creo que es así. O sea, para montar una candidatura de forma conjunta con Aragón y Cataluña, para al final decirle al COI, mire usted, que es que no se acaban de entender unos y otros y nos retiramos. O sea, para eso, de verdad no se podía haber previsto antes que esto podía ocurrir. Sobre todo cuando se mezcla la política y el deporte, acaba saliendo mal. Porque aquí, ¿qué hay? ¿Un problema de fondo en quién tenía más pruebas y quién tenía más deportistas? ¿O en el fondo lo que alguien busca es rédito político a esta decisión? El caso es que al final, como digo, hoy Alejandro Blanco, el presidente del COI, ha dado la cara para decir que nos retiramos y decimos adiós a una posible candidatura de unos Juegos Olímpicos. Te escuchamos a las 11:30 en el larguero. Hasta luego, Aimar. Manuel Rico, director de investigación de Infolibre, buenas noches. Buenas noches. Esther Palomera, adjunta al director de eldiario.es, buenas noches, Esther. Buenas noches, Aimar. Y Juanma Márquez, subdirector del Diario de Sevilla. Juanma, muy buenas noches. Buenas noches, Aimar. Y en la contra de Hora 25... Manuel Javois, buenas noches. ¿Qué tal, Aimar? Buenas noches. ¿Vuelve el PP al debate de moderación, no moderación? Es una tradición muy arraigada, ¿no? Consiste en que no solo el PP, sino que también los periodistas diagnostiquemos el partido en función de si es centrista, si derechista, si se ha ido al extremo. Lo hacemos, eso sí, como el partido después de cada convocatoria electoral, recetándole además la solución. Por ejemplo, cuando arrasa Ayuso en Madrid, se escucha y se lee a gente decir que ese es el camino de la derecha, solapar a Vox hasta fagocitarlo con mensajes y formas muy duras. Y ahora, sin que nada haya cambiado en Madrid, el PP vuelve a ser una herramienta centrista y tranquila que domestica a su partido en la extrema derecha con un mensaje diferente y además pesca en el centro y en la izquierda. No es, insisto, patrimonio de los periodistas, también a los propios dirigentes populares les encanta anunciar su naturaleza dependiendo de la semana. Yo perdí la cuenta de las veces que Casado pasaba de derecha dura a moderada según los ojos que le mirasen o el espejo que le pusiesen delante. Feijóo, que se estrenó metiendo a Vox en el gobierno de Castilla y León, ya ha dicho después de los resultados de Andalucía que su camino es la moderación y el centro. Bueno, mi impresión es que las mayorías absolutas harán que el PP se perciba o se autoperciba como moderado y que cuando necesite la extrema derecha se desabrochará 2 botones de la camisa. Es decir, es un partido de principios, pero de principios electorales. Y no viaja al centro, lo transportan sus mayorías. Otra cosa es a qué llamamos centro. Hasta mañana, Javois. Chao, Vico.
Vamos a empezar escuchando los argumentos con los que Mónica Oltra ha explicado esta tarde su dimisión. Dimisión que llega 5 días después de que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana la imputara, por supuesto, encubrimiento de los abusos sexuales de su exmarido a una menor tutelada por la consellería que Oltra dirigía hasta hoy. Ella deja todos sus cargos, la vicepresidencia del gobierno, la portavocía del gobierno, la consellería que ocupaba, también deja su escaño en el Parlamento Autonómico. Esto es importante, ahora les vamos a explicar por qué repercusiones jurídicas tiene, porque las tiene el hecho de que deje también su acta como parlamentaria. Lo deja todo, dimite, insistiendo en que es víctima de una cacería de la extrema derecha que ha azuzado la causa, esto es innegable, ejerciendo la acusación tanto popular como particular. De hecho, ellos han ejercido ellos mismos la defensa de la joven, la víctima de los abusos. Oltra se va y se va dando a entender que Ximo Puig preparaba un plan para echar a Compromís del gobierno si ella no hubiese dado el paso. He decidido presentar la meva dimissió. He decidido presentar mi dimisión del gobierno valenciano y la meva dimissió de les Corts Valencianes para no comprometre. Y mi dimisión de las Cortes Valencianas para no comprometer el proyecto de cambio que este país comenzó en 2015. Y cuando digo no comprometre el proyecto de cambio, estoy refiriéndome a que no. Y cuando digo no comprometer el proyecto de cambio, me refiero a que no quiero darle la coartada a nadie para poder decidir unilateralmente que Compromís no forme parte del gobierno valenciano. Y como yo això ja ho he viscut, que es generar un ecosistema. Y eso ya lo he vivido. Es generar un ecosistema mediático para justificar una determinada decisión. Que quede bien claro que yo no vaig a ser la coartada. Que quede bien claro que yo no voy a ser la coartada y que si tiran a Compromís del gobierno, desde luego no será por mí. Me vaig en la cara ben alta. Me voy con la cabeza bien alta. También he de confesarlos que amb els dents apretades. Y también les confieso que con los dientes apretados. Porque esta historia pasará a la historia de la infamia política, jurídica y mediática de este país. Que ningú se pregunte d'ací 20 anys, i no d'ací 20 anys, d'ací 20 mesos, ¿qué collons va a pasar en este país? Que nadie se pregunte de aquí a 20 años o de aquí a 20 meses ¿qué cojones ha pasado en este país? Porque este país tiene un problema cuando absuelve a corruptos. Cuando M. Rajoy no es un indici. Cuando M. Rajoy no es un indicio. Y se encausan inocentes. Y pasan Vicky Rosells y Albertos Rodríguez y las niñeras. Y este país es un problema cuando no nos defensem de la extrema derecha. Este país tiene un problema cuando no nos defendemos de la extrema derecha. Ganan los malos. Lo que más siento de esto y lo que me gustaría evitar es que la gente en este país piense que no es posible hacer políticas de izquierdas. Que no es posible hacer políticas de izquierdas. Que no es posible plantarle cara al poder. Que no es posible plantarle cara al poder, a la corrupción, a la oligarquía y a los poderosos. Nos están fulminando uno a uno con denuncias falsas. Y el día que ustedes quieran reaccionar, les habrán fulminado a ustedes también. Les habrán fulminado también a ustedes. Y como digo, me vaig en la cara bien alta. Y como digo, me voy con la cabeza bien alta. Y políticamente no le voy a dar la coartada al PSOE para que saque las políticas de izquierdas del gobierno del Botánico. Julián Jiménez, director de contenidos de La SER en Valencia. Buenas noches, Julián. ¿Qué tal, Aimar? Buenas noches. ¿Cuál es la intrahistoria de todo esto? ¿Qué ha pasado desde que el viernes Oltra compareció para decir que no tenía intención de dimitir hasta que hoy, martes, ha anunciado su salida? ¿Qué ha pasado ahí? Bueno, pues la dimisión, por decirlo de alguna manera, se ha ido cociendo a fuego lento. Y eso, a pesar de las resistencias de la propia Oltra, que expresaba hoy mismo en su comparecencia express y que manifestó con rotundidad en la fiesta de Compromís del pasado sábado, esa que tanta polvareda provocó. Pero finalmente Oltra ha sucumbido a las presiones externas, pero ojo, también internas, las de sus propios compañeros de partido, las de Compromís, primero con mensajes en público instando a que la decisión se tomase de forma colectiva y no personal, pero sobre todo con mensajes privados, los que les han hecho llegar a Mónica Oltra en las últimas horas algunos dirigentes del partido instándoles a dar el paso, instándole a renunciar. Oltra lo ha hecho esta misma tarde, no ha esperado ni a la reunión de la ejecutiva de su partido y lo ha hecho a regañadientes, lo escuchábamos, y sin informar antes a Ximo Puig. ¿Se sabe quién va a sustituir a Oltra ahora como líder de Compromís en el gobierno valenciano? Bueno, el nombre que ahora mismo se baraja como sustituta de Mónica Oltra es el de Aitana Mas, aunque tras la ejecutiva de Compromís de esta tarde, pues se ha decidido posponer esa designación unos días. Eso sí, lo que hemos escuchado tras esa ejecutiva es la defensa en bloque de la honorabilidad de la ya ex vicepresidenta, incluso la posibilidad de su regreso a la primera línea política. Que el judici es resolga el més ràpid possible, que n'hi hagi una sentència absolutòria que serà segur
Que el juicio se resuelva lo antes posible, que haya absolución y que Oltra recupere el espacio y el liderazgo que siempre ha tenido en la coalición de Compromís y que sea la candidata a la presidencia de la Generalitat. Ese es el deseo que expresaba una de las portavoces de Compromís, Agueda Micó, a la salida de esa ejecutiva celebrada esta tarde. Otros portavoces, como Alberto Ibáñez, han llegado a plantear, Aimar, que Oltra vuelva a ser incluso vicepresidenta antes de elecciones, si en unos meses sale absuelta. De momento, Chimo Puig guarda silencio, Julián. Sí, ni una declaración del presidente de la Generalitat. Eso sí, fuentes de presidencia han señalado a la SER que la decisión de la ya ex vicepresidenta está en la línea de la reflexión colectiva y los tiempos que se habían demandado. A partir de ahí muestran su respeto, su reconocimiento y el agradecimiento por el trabajo realizado. Señalan también que era necesario que esa decisión la adoptara la propia Oltra y Compromís, la coalición a la que pertenecen. Compromís, por cierto, hay algo de malestar con la actitud de Chimo Puig y los suyos. Fijaos en el mensaje que lanzaba el alcalde de Valencia, Joan Ribó, al salir de la ejecutiva de Compromís esta tarde. Habla de falta de empatía. La falta d'empatia del govern socialista ha col·locat a la anterior vicepresidenta, Mònica Oltra, no és un bon camí per a fer un govern com nosaltres desitjaríem, concretament un govern de coalició. Y nos queda la derivada judicial, Julián, porque a Oltra le imputó el Tribunal Superior de Justicia porque era parlamentaria y estaba, por lo tanto, aforada, no podía investigarla a un juzgado ordinario, que es quien inició la causa. Pero, claro, ahora, al dimitir como parlamentaria, al renunciar al acta, el caso vuelve a la justicia ordinaria. Sí, la renuncia al acta como diputada en les Corts de Oltra obliga a modificar el calendario judicial previsto, hasta el punto que queda invalidada la cita del 6 de julio en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana. Según fuentes consultadas por la SER, lo más probable es que el TSJ se dirija al Parlamento Valenciano en las próximas horas para confirmar que Oltra ya no es aforada, que ha presentado su renuncia. Será en ese momento cuando dé traslado de toda la causa al juzgado de instrucción número 15 de Valencia. Al ser el juzgado que ha investigado casi hasta el final el asunto, lo más probable es que no se dirija a las partes y que directamente dicte providencia con la nueva fecha de declaración de Mónica Oltra y del resto de altos cargos imputados. Julián, gracias, buenas noches. Buenas noches. Palomera, Rico, Marqués, vuestro análisis, la salida de Oltra, los argumentos de Oltra para explicar su salida. Palomera, empiezo por ti. Bueno, yo creo que lo primero que tenemos que decir aquí es que la principal víctima de todo este asunto es la menor que fue objeto de abusos sexuales. Y es víctima por triple motivo. Porque se cometió un delito con ella, porque no tuvo la protección ni el amparo debido de la administración que la tutelaba y porque efectivamente ahora su caso se trata de instrumentalizar políticamente. Esta es la verdadera víctima de todo este asunto. Luego, respecto a Mónica Oltra, yo, hasta donde yo sé, ella no tenía ninguna intención de dimitir. Prueba de ello es que, como ha explicado bien vuestro compañero de Valencia, desde algunos sectores de su partido se la intentó convencer de que lo mejor era que diera un paso al lado y ella se resistió. Y hasta donde yo sé también, el presidente de la Generalitat no tenía en absoluto pensado echar a Compromís del gobierno. Ahora bien, sí había hecho saber a Mónica Oltra a través de sus compañeros de partido que tenía un plazo, es decir, le había dado un ultimátum. Creía que la situación era insostenible, el acto folclórico festivo en desagravio a Mónica Oltra del sábado no sentó bien en el Palau de la Generalitat, y lo que les hizo saber a los dirigentes de Compromís es que si ella no tomaba la decisión antes del fin de semana, probablemente su decisión sería tan firme como destituirla como vicepresidenta del Consell. Por lo tanto, yo creo que sobre Mónica Oltra en las últimas horas ha podido la presión política de sus propios compañeros, la presión mediática, porque muchos medios, incluso progresistas, han apuntado la necesidad de que diera un paso atrás, y por lo tanto se ha visto obligada a presentar su dimisión. A mí me parece que Mónica Oltra llegó a la política con un discurso sobre la ejemplaridad absolutamente intachable y que ha llevado y ha practicado hasta que ha llegado este asunto. Yo creo que poner en riesgo el propio gobierno, porque tampoco estaba claro si Compromís, después de la salida de Oltra, iba a permanecer dentro o fuera del gobierno, es una posición un tanto egoísta y, desde mi punto de vista, también incoherente
con el discurso que ella ha practicado o que practicó en los años en los que hizo muy notablemente de azote del gobierno del infausto Francisco Camps. Yo creo que es lo mejor que ha podido hacer. Creo que estaba negando una realidad que le iba devorando por dentro según pasaban las horas, y creo que ha tomado la decisión más adecuada para ella, para poder defenderse y para la estabilidad del gobierno valenciano. Dicho esto, Mónica Oltra no es culpable de nada hasta que los jueces no determinen si tiene responsabilidad en los 3 delitos que se la están investigando en este momento, que son prevaricación, encubrimiento y abandono de un menor. En la política normalmente no, la política no está, y el periodismo tampoco, para determinar quién es inocente o quién es culpable. Para eso está la justicia. Pero sí que estamos obligados en uno y otro sector a decidir o a opinar quienes reúnen las condiciones idóneas y ejemplares para ocupar según qué puestos en la vida pública. Juanma Márquez. Sí, el caso es tan sumamente delicado y grave que da hasta un poco de temor opinar sobre él. Yo creo que lo ha explicado bien, en el sentido de que hay una menor involucrada, una menor que fue sometida a abusos sexuales y una menor, sobre todo, que no tuvo la debida protección de las administraciones públicas en ese momento, que estaban en este caso además pues dirigidas por Mónica Oltra. No me atrevo a apuntar siquiera sobre la culpabilidad o la posible responsabilidad penal de Oltra, o sobre su absolución, en este caso su sobreseimiento. Ahora, su caso era claramente insostenible para cualquier gobierno, para el de la Generalitat Valenciana, y ya hubiera sido para el de Madrid, para el de Andalucía, para el gobierno de la nación. Era insostenible. Y ya no era tanto, que también lo era, para su gobierno, sino para su propio partido. Es que esto se llevaba por delante al Partido Socialista de Valencia y se llevaba por delante a Compromís. Porque, pensémoslo bien, vamos a ver, Mónica Oltra podía haber esperado a haber declarado en el Supremo en el Superior de Justicia de Valencia, y en base a esa declaración haber esperado si seguía imputada o no imputada. Yo creo que esto ya no aguantaba más. Estaba ya claro el viernes que Ximo Puig ya estaba muy muy incómodo, y después el hecho de esta fiesta, que es una anécdota, pero bueno, también vivimos en una sociedad de símbolos, de medios de comunicación, imágenes, y a mí son unas imágenes absolutamente demoledoras. Después, esto que ha dicho Baldoví, que también en Andalucía los mítines se terminan en fiesta, bueno, pues me ha parecido un poco ya abundar en el error. Creo que es lo mejor que ha hecho para su partido, para el Partido Socialista, y desde luego para que siga existiendo después de las elecciones un gobierno de coalición de izquierdas en la Comunidad Valenciana. Manuel Rico. Bueno, a ver, yo creo que aquí es un caso, a ver, no tan complejo también, pero con diversos ángulos, ¿no?, para abordarlo. Uno es la dimisión en sí, otro, a mí me interesa también de las explicaciones que ha dado Oltra, la parte judicial y la parte política, ¿no? Respecto a la dimisión en sí, yo creo, efectivamente, comparto que no tenía otra opción. Quiero decir, que tenía que dimitir, para empezar, para ser coherente con el discurso que ella tuvo y exigió durante años en la oposición y luego en el gobierno, ¿no? Estamos hablando de que se habían producido 3 resoluciones en el ámbito jurídico, una primera del juez que estaba instruyendo el caso, una segunda de la Fiscalía y la tercera la del Tribunal Superior de Justicia. Por supuesto que las decisiones judiciales son criticables, yo lo hago en muchas ocasiones. A mí de la decisión del TSJ valenciano me sorprendió una frase especialmente, esa que dice que individualmente no hay ningún acto administrativo irregular, pero tomados en su conjunto sí que hay indicios de ilegalidad. Sí. Yo no entiendo cómo la suma de actos legales puede dar una ilegalidad, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, la cuestión es que había 3 decisiones en el ámbito judicial en la misma dirección, que estaba imputada por unos hechos que, como se ha comentado, además implican y afectan
a una víctima que era una menor en el momento de los hechos, y por lo tanto la situación era suficientemente grave como para que la única decisión posible, en mi opinión, fuese la dimisión. Segunda cuestión, bueno, es evidente que Chimo Puig y que el Partido Socialista no iba a participar o a aguantar ese desgaste. Es decir, que uno puede pensar, bueno, pues en Compromís, porque ella pertenece a Compromís o por las fuerzas internas, por lo que sea, están dispuestos a aguantar, que es lo que parecía el viernes. Vale, pero es que porque va a hacerlo el Partido Socialista es algo completamente descabellado si desde Compromís se hizo ese análisis. Por lo tanto, era evidente que el siguiente paso en el tablero era la destitución de Oltra, y eso ponía la pelota en el tejado de Compromís, a su vez de si con ello salían del gobierno, como habían más o menos anunciado, o permanecían. Pero era alargar y llevar al núcleo del gobierno la crisis desatada por la imputación, ¿no? Por lo tanto, yo creo que ahí hubo un error de cálculo, y un segundo, que fue el final de ese meeting, que se le pueden poner, en fin, se puede explicar que es un meeting o lo que se quiera, pero el día después de la rueda de prensa que dio Oltra, no puedes terminar con esa imagen, porque da la sensación de que no estás en la realidad. Sí, después hay... Dicho eso, a mí me interesa mucho. Ella, en la dimisión, cuando cita otros casos, M. Rajoy, que no se sabe quién es, el caso de la niñera de Podemos, y bueno, toca un tema que para mí es muy relevante, y es que aunque nuestro rey emérito y defraudador confeso hablaba siempre de que la justicia es igual para todos, yo creo que la mayor o muchos ciudadanos tenemos la sensación, yo desde luego estoy entre ellos, de que no es así, y sobre todo en el ámbito político, ¿no? Y que, bueno, pues que hay una facilidad pasmosa para actuar judicialmente contra determinados dirigentes de izquierda, y bueno, que no ocurre lo mismo en el otro lado. Yo voy a poner un ejemplo que conozco bien, y es, a mí me parece muy bien que si hay indicios se impute a Oltra, pero me causa absoluto asombro y perplejidad que con lo que ocurrió en Madrid durante la primera hora de la pandemia no se haya ni iniciado una investigación sobre el protocolo que supuso una discriminación para 7.291 personas mayores. Me parece increíble. O que la fiscal de Madrid, al contrario que su compañera de Valencia, haya escrito en documentos oficiales cosas que son mentira flagrante. Y, por lo tanto, y con esto concluyo, el hecho de que la extrema derecha esté detrás no puede servir como disculpa, porque lo importante son los hechos, pero también es políticamente un dato relevante, sin duda. Lo que pasa es que no son atenuantes otros casos, Manuel. Vamos a ver. Que se haya actuado mal en la justicia en otro sitio no es atenuante del posible delito que se haya. Sí, yo no por lo tanto, son trampas dialécticas que yo lo entiendo, pero ciertamente conduce a poco. A mí, de este caso, puedo entender que haya una cacería de una de las partes contra Mónica Oltra, y que haya algunos medios de comunicación, porque los hay de todos los colores, que también vaya contra ella. Pero me llama la atención de que ya son 3 estamentos judiciales los que apuntan en la misma dirección. Bueno, ya no solo es un juzgado de instrucción, es la Fiscalía del Tribunal Superior, y es el propio Tribunal Superior, que efectivamente, como tú dices, el Tribunal Superior dice en su auto, no hay una prueba directa, no hay una evidencia directa del encubrimiento, pero sí hay muchos indicios. Con lo cual, oye, eso ya basta para llamar a una persona, que es lo único que hace este tribunal. De momento, llamar en calidad de imputado. Sí, pero eso mi intervención empezó por ahí. Quiero decir que no veo la discrepancia. Mi intervención empezó diciendo que hay 3 resoluciones judiciales, pero eso no significa que no se pueda mencionar que yo creo que entre muchos ciudadanos está muy extendida la sensación basada en hechos de que la justicia no trata igual a unos políticos y a otros. Pero vamos a ver, estamos en el comienzo de la investigación, quiero decir. Efectivamente, Oltra se aferra a la no existencia de pruebas directas que reconoce el tribunal, pero no hace alusión a la consideración de los indicios
plurales que también menciona, de una conducta concertada entre los funcionarios y que podría haber sido consecuencia de una estrategia para proteger a la propia Oltra. Esto también lo dice el tribunal. Pero además, cuando estamos hablando o cuando se habla de una cacería, también hay que recordar que la fiscal que ha hecho un escrito tremendamente duro, no es una fiscal precisamente adscrita al sector conservador, y yo creo que efectivamente estamos al inicio de una investigación. Quiero decir que a lo mejor la toman declaración el próximo día 6 y se levanta esa imputación o la consideración de investigada, o no, porque incluso dentro de Compromís, que hay muchas familias y muchas sensibilidades, entienden que no va a ser así. Es decir, que después del día 6 se va a seguir adelante con el caso. En todo caso, comparar otros temas que afectan a políticos y que han sido judicializados, yo creo que en este caso no ha lugar. Sinceramente, porque todos sabemos que la justicia y las investigaciones judiciales pues depende del prisma con el que se mire a través de la investigación, y dependen de otros muchos factores, pero es que en este caso es tan tumbativa la argumentación y es tan tumbativa que tanto los magistrados del tribunal no pertenecen al sector conservador como la fiscal, que hablar de una cacería, otra cosa es la instrumentalización política o mediática que se haya hecho del caso, u otra cosa es que Mónica Oltra estuviese en el punto de mira de determinados sectores mediáticos o políticos. Eso está bien, pero todavía no podemos determinar que hay una voluntad premeditada de un tribunal o de una fiscal cuando están en una investigación incipiente y de la que ahora Mónica Oltra podrá defenderse como corresponda. Claro, pero a ver, si es que yo no veo la incompatibilidad. Es evidente, yo creo que los tres estamos de acuerdo en que hay 3 resoluciones judiciales. Tú has mencionado efectivamente, además la fiscal no está precisamente en... quiero decir, es una fiscal con una trayectoria progresista, por simplificarlo, ¿no? Y hay 3 resoluciones judiciales que van en la misma dirección, y por lo tanto... la verdad es la verdad, la diga Agamenón o su porquero. En ese sentido, de dónde venga la denuncia, que el abogado de la víctima sea de extrema derecha o que los denunciantes sean de extrema derecha, es lo de menos, porque ese argumento no es un argumento para defenderte. El argumento para defenderte es qué ha ocurrido con los hechos, cuáles son los hechos, y por lo tanto ahí es completamente irrelevante quién denuncie. Yo creo que en eso estamos los 3 absolutamente de acuerdo. No veo incompatible con que solo podamos o con que solo se pueda poner el foco ahí. Esa es la situación del caso Oltra en este momento. Y ahí no hay ninguna discrepancia. Pero eso no significa que no podamos analizar otras cuestiones. Venga, vamos a avanzar, que tenemos que poner el foco en otros asuntos de la crónica de este martes. Hora 25. Aimar Bretos. 2 noticias de última hora. La primera, trágica. Todo apunta a un nuevo crimen de violencia machista en Sevilla. Han encontrado el cadáver de una mujer en el Guadalquivir, el cuerpo en avanzado estado de descomposición. Mercedes Díaz, buenas noches. Buenas noches. Podemos estar, sí, ante un nuevo crimen de violencia machista aparecido en el río Guadalquivir, a la altura del barrio de San Jerónimo. El cadáver de una mujer que supuestamente se corresponde con la mujer desaparecida desde principios del mes de mayo en Sevilla. Tenía unos 50 años. Ha sido su pareja quien ha indicado el lugar donde se encontraba este cuerpo. Él está detenido. También hay detenida otra persona, según fuentes próximas a la investigación. La víctima tiene todavía que ser identificada. Hay que confirmar su identidad dado el avanzado estado de descomposición del cadáver. Esta mujer, desaparecida, como decimos, a primeros del mes de mayo en Sevilla, lo denunció su hermana, estaba en el sistema Biogen. Mercedes, gracias, buenas noches. Buenas noches. Y les decía, tenemos otra noticia. Hay ahora mismo un barco de bandera española, es el Aitamari. Saben ustedes que es un barco de rescate en el Mediterráneo, que lanza un mensaje de urgencia. El Aitamari ha recogido en los últimos días a 112 personas, las mantiene a bordo y literalmente ya no pueden más. Están a una veintena de kilómetros de la costa italiana, pero Italia se niega a darles puerto. Y la situación a bordo es cada vez más crítica. Izaskun Argaran, buenas noches.
Hola, buenas noches. Izaskun es la responsable de misión de rescate de la Aita Mari. Izaskun está allí a bordo. Izaskun, ¿cuál es la situación ahora mismo en el barco? Bueno, pues en este momento acabamos de vivir otro momento de tensión más. Desde antes de ayer, más o menos podemos decir, que ya nos acercamos a la costa de Sicilia y ellos ven tierra y no entienden, ¿no?, el motivo por qué no llegáramos a puerto. Pues yo creo que ahí la tensión ha ido aumentando y luego que los días se van sumando. Para el primer rescate hoy es el 7º día, para el resto el 6º y el 5º. El espacio es reducido y cada día que suma pues dificulta más la convivencia entre todos en el barco. Claro, es que estamos hablando de un barco muy pequeño. Esto no es un barco enorme, es un barco realmente pequeño. 112 personas a bordo, una semana. Entiendo que se están generando situaciones muy complicadas. Muy complicadas, además, yo creo que se suman varios factores. Por una, que han sido 4 rescates escalonados, que cada cual ha ido buscando su espacio. Se mezclan diferentes culturas, que también ha habido ciertas dificultades por esto, y también tenemos familias con niños que la convivencia con el resto, que son gente joven y tiene otro ritmo de vida, pues tampoco es nada sencillo. Pensad que para unos niños de entre 8 y 4 meses estar 7 días en un barco en estas situaciones pues no es nada sencillo, y para sus padres tampoco, evidentemente. Quizás ¿alguien nos explica por qué no os asignan puerto todavía? Pues no tenemos ninguna explicación de por qué no nos asignan puerto. Se ha hecho la solicitud, estamos esperando. Cada día hemos mandado el informe, un poco contando la situación y sobre todo también con todas las asistencias sanitarias que hemos ido viendo durante estos días, y no hemos recibido ninguna respuesta. ¿Hay bebés a bordo? Tenemos un niño de 8 meses, como os decía, luego otro niño de 1 año y medio, otro de 2 y medio, 4 y 6, yo creo que es, y una embarazada, y uno de ellos es un niño con problemas que ya desde en el mismo momento del rescate la madre nos dijo que era un niño autista, y parece ser que también tiene problemas de audición añadidos, con lo cual tenemos a esta madre además que viene ya sola con los 3 niños. Y pues no es nada sencillo el manejo de este tipo de niños en un ambiente así, ¿no?, en esta situación. El hecho de que nos den puerto forma parte, por lo que vosotros sabéis, te pregunto, de una estrategia de Italia por echaros un pulso, por intentar que no volváis después a salir a rescatar más gente. Bueno, pues tenemos que pensar que es el único motivo, ¿no? No vemos otro motivo. Pensate toda esta gente, con todo el sufrimiento sumado que lleva desde sus países, el viaje, todo lo que nos cuentan en Libia. Volvemos a escuchar unas historias tremendas de las torturas y del sufrimiento que viven en Libia. Aún así les obligamos a hacer estas travesías tan peligrosas en el mar, y yo creo que esto ya es sumar un sufrimiento innecesario, sin sentido, ¿no? Entonces, lo que pedimos es que nos den un puerto seguro ya, y cuanto antes. No podemos pedir otra cosa que lo que estamos exigiendo todos los días. Izaskun Arriaran, responsable de la misión de rescate de la Aita Mari, gracias por estar en Hora 25 en directo desde el barco y muchísima suerte. Gracias a vosotros. Hora 25. Aimar Bretos. Hay algo que tiene el Partido Popular, es que le encanta hacer las cosas con música. Por ejemplo, los viejos del lugar todavía recuerdan cómo cuando Esperanza Aguirre le ganó el pulso a Alberto Ruiz Gallardón en 2008, cogió y lo humilló todavía más, haciendo que en el Congreso Regional pusieran la canción de The Winner Takes It All de ABBA, y que cuando Gallardón subía al escenario le puso esa canción. Es una canción que dice: el ganador se lo lleva todo, el perdedor se encoge con la victoria. Bueno, es una manera de integrar la música en la política. Hoy el PP ha recurrido también a la música, ha recurrido también a otro clásico, pero para todo lo contrario. Días de Gloria, de Bruce Springsteen. Días de Gloria. Esto lo han puesto a todo trapo en Génova, mientras entraba ahí Juanma Moreno, convertido en varón de varones, en califa del PP, como se ve que le dijo Feijóo en la llamada del domingo para felicitarle, califa del PP. Están eufóricos en el Partido Popular, pero entre aplausos y palmadas en la espalda, hoy ha sido interesante escuchar cómo Feijóo ha empezado a vincular claramente la victoria del PP en Andalucía a la política de moderación.
Mariela Rubio, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Aimar. La jornada comenzaba con estas declaraciones de Elías Bendodo a las puertas de la calle Génova cuando le preguntaban sobre si son compatibles los estilos de Moreno y de Ayuso. Yo creo que el liderazgo de Juanma Moreno en Andalucía, el liderazgo de Alberto Núñez Feijóo en España son dos liderazgos parecidos, ¿no? El PP ganó siempre unido y centrado. ¿Y de Ayuso? La victoria de Ayuso es inapelable y también es un modelo de absoluto éxito. Minutos después, la propia presidenta Isabel Díaz Ayuso respondía a la misma pregunta de este modo. Somos compañeros, modelos complementarios, siempre hemos trabajado juntos. La izquierda se ha llevado el mayor leñazo de su historia en lo que consideraba que era suyo. El problema no lo tiene el Partido Popular, todo lo contrario. Y a las 12:30, cuando llegaba Moreno Bonilla acompañado de Núñez Feijóo, empezaba la fiesta. Este éxito es un éxito tuyo, un éxito de la Dirección Nacional. Por eso yo te auguro grandes éxitos. España necesita una alternativa, necesita un presidente. Feijóo, por su parte, también consideraba extrapolables los resultados de Andalucía a nivel nacional y dejaba claro que la línea del partido deberá ser la moderación, la transversalidad y la centralidad. La victoria de Juanma Moreno, la victoria del Partido Popular es también el triunfo para la política española. Es el triunfo para España. Y por eso, queridos amigos, es tan relevante ese hecho. España reclama una forma de hacer política en la que se pueden reconocer la mayoría de los españoles. Y se la estamos dando. Ningún radicalismo ajeno a los intereses del pueblo español nos va a apartar del camino que hemos emprendido. Todos los varones daban por confirmado el efecto Feijóo hasta el punto de que Mañueco, que gobierna con Vox en Castilla y León, utilizaba este símil preguntado sobre si Moreno con Feijóo lo ha tenido más fácil que él con Casado. Creo que Benzema, cuando recibe el pase de Modric, para él es más fácil meter goles. En definitiva, la alianza Feijóo-Moreno se hacía si cabe más fuerte y el presidente andaluz era proclamado ante los suyos como el varón más poderoso del partido. Acierta, se equivoca el PP celebrando los resultados andaluces como un prólogo de un nuevo ciclo nacional. Juanma Márquez. Vamos a ver, acierta en celebrarlo, porque es una victoria desde luego que para el Partido Popular merece la pena ser celebrada. Ahora, ya vamos a lo de la extrapolación de datos y de resultados. Esta ha sido una victoria muy personal de Juan Manuel Moreno Bonilla en Andalucía, muy personal. Eso no quita que Feijóo haya contribuido en algo y sobre todo que las estrategias electorales de Juanma Moreno y Feijóo coinciden y son distintas a las de Isabel Díaz Ayuso. Esto es así. Isabel Díaz Ayuso consiguió también un buen resultado en Madrid, no llegó a la mayoría absoluta, pero también fue incluso más votada que Juanma Moreno en Andalucía. También es verdad que Madrid tiene un perfil sociopolítico diferente al de Andalucía, pero es verdad que Juanma Moreno ha ganado desde el centro, desde la moderación. Incluso aupado por parte de la izquierda, o sea, votándole la izquierda, votando parte del Partido Socialista, que es lo que el Partido Socialista está negando estos días, o como esta mañana Juan Espada con vosotros, incluso una parte de votantes socialistas votando a Juanma Moreno para que no gobierne Vox. En el caso de Madrid ha sido diferente. Díaz Ayuso se mimetizó con Vox, le robó el discurso radical a Vox y también le fue bastante bien. Pero si recordamos un poco al Partido Popular de las mayorías de Aznar o incluso a las de Rajoy, cuando vienen las victorias, los partidos se pueden permitir este tipo de divergencias estratégicas e ideológicas y no pasa nada. No pasa nada. Es decir, es verdad que Isabel Díaz Ayuso estaba aplaudiendo hoy en Génova con escaso ímpetu. Si viviera en Corea del Norte, el dictador Kim la habría llamado esta tarde y la habría mandado a fusilar por demostrar, en fin, no demasiada alegría en esta victoria. Pero yo creo que son, vamos a ver, disonancias bastante comunes dentro de aquellos partidos que le van bien las cosas, y al Partido Popular con Andalucía han comenzado a irle bien las cosas. ¿Eso significa que Pedro Sánchez ya ha perdido las elecciones? O incluso más, que Pedro Sánchez no va a ser el candidato más votado en Andalucía dentro de un año. Hombre, todavía eso no está escrito. Cada elección tiene su afán. Y ya digo, aquí ha habido un componente muy especial de Juanma Moreno y después hay otro asunto. El PSOE llevaba 37 años gobernando en Andalucía. Viene un gobierno que es
muy bien valorado o bien valorado por el conjunto de la sociedad andaluza. Por lo tanto, no hay una razón imperiosa para deshacerse de ese gobierno. Palomera, Rico. Bueno, yo estoy básicamente de acuerdo con lo que se ha dicho. A ver, ya en los sondeos, no en las intenciones de voto, pero sí en los cualitativos, podíamos leer que estas eran unas elecciones de continuidad, puesto que no se percibía ninguna pulsión de cambio, porque Juanma Moreno tenía una altísima valoración en el conjunto del electorado, incluso en el electorado de izquierdas del Partido Socialista, porque consideraban que era el más preparado para presidir la Junta de Andalucía, es decir, una serie de respuestas en las que se podía deducir que eran unas elecciones de continuidad. La euforia del Partido Popular, en cierta medida, es una euforia, bueno, pues lógica y previsible, en tanto en cuanto vienen de un periodo bastante desolador, ¿no? La etapa de Pablo Casado, donde tenían pocas alegrías y donde todos los sondeos les daban prácticamente en una situación bastante crítica, ¿no? Yo creo que efectivamente pueden convivir los dos modelos. Otra cosa es, y pueden convivir pacíficamente. Otra cosa es que la presidenta de la Comunidad de Madrid esté dispuesta a esa cohabitación pacífica, que no parece que sea su estilo. Entre el estilo moderado, dialogante, transversal, y todas estas etiquetas que le hemos puesto a Juanma Moreno y a la estrategia de partido que quiere desplegar Alberto Núñez Feijóo, pues hay un ultraliberalismo de pandereta y muy desenfadado de Isabel Díaz Ayuso, que no esconde, no solamente no esconde, sino que saca pecho de él y que a la menor ocasión pues confronta con sus propios compañeros de partido. Y esto es así. Por lo tanto, veremos a ver hasta cuándo dura el idilio. Y luego, respecto a la euforia de la que hablábamos, pues está bien, como decíamos, pero en estos tiempos de la política que vivimos desde hace unos años, conviene saber que nada es para siempre, que todo es efímero, y que hace ya bastante tiempo que en España pasamos de la política líquida a la gaseosa. Y por lo tanto, bueno, pues ellos pueden hacer cualquier extrapolación de los datos que han arrojado las urnas este domingo, pero es demasiado pronto para establecer que el Partido Popular pues va a ser ampliamente apoyado en las urnas en unas generales, ¿no? Primero porque después de que despertaran el lunes por la mañana, Pedro Sánchez había en la Moncloa y Alberto Núñez Feijóo no tiene ni siquiera escaño en el Congreso de los Diputados. Por lo tanto, faltan meses. Es verdad que el desgaste que acusa el gobierno como consecuencia de la pandemia y como consecuencia de la subida de los precios y la inflación, pues les coloca en una situación preocupante que ellos no niegan. Ahora, si tienen tiempo o no para corregir el rumbo, pues dependerá de la capacidad política de ellos. A ver, yo creo que obviamente si hay un día en el que el PP es lógico que esté eufórico, es hoy, o ayer, o el domingo por la noche, ¿no? En Andalucía han conseguido dos cosas. Primero, han arrasado en las urnas, ¿no? En un feudo que tradicionalmente para ellos ha sido complicado durante décadas, aunque ahora ya están en el gobierno, pero han arrasado. Y segundo, que yo creo que también es muy importante de cara a las autonómicas y generales y al relato político de los próximos meses, ¿no? Que es quitarse a la pesadilla de Macarena Olona como vicepresidenta, ¿no? Y Vox metida en el gobierno, ¿no? Entonces yo creo que las dos cuestiones son para estar eufóricos sin duda. Es evidente, sabíamos el viernes que cuáles fuesen los resultados, el partido que saliese beneficiado iba a decir que los resultados eran extrapolables a nivel estatal y el que no iba a decir lo contrario. Eso entra dentro de la lógica y yo estoy de acuerdo en que hay unas corrientes de fondo que no juegan a favor del Partido Socialista en este momento, ni del gobierno de coalición, del gobierno central, pero de ahí a hablar de cambio de ciclo hay un salto muy importante. Todos sabemos que el comportamiento de los electores en cada comicio es diferente y actúan de forma diferente en las generales, en las autonómicas o en las elecciones locales. Eso por ese lado. Luego, respecto a las dos almas famosas del PP, bueno, habéis abierto
Hora 25 con unas declaraciones del señor Mañueco absolutamente lamentables, en el que prácticamente acusa al portavoz de la oposición en Castilla y León de ser él el que lleva latas de gasolina al incendio, ¿no? En vez de asumir una responsabilidad. Bueno, no he escuchado al moderado Feijóo desautorizarle, ¿no? Y el señor Mañueco es presidente tras un pacto con Vox que tuvo la bendición del señor Feijóo. Vamos a escucharlo por si alguien se acaba de incorporar. Esto es lo que ha dicho Mañueco hoy después de un incendio que ha calcinado 30.000 hectáreas en Castilla y León ante las críticas por el protocolo y la cantidad de efectivos que había en la extinción del incendio. Hoy Mañueco ha decidido que era buena idea en las Cortes Autonómicas decirle esto al líder de la oposición. No solo se alegra con las desgracias, sino que goza, que se regodea con las desgracias. Si es que parecía que llevaba usted latas de gasolina al incendio, señor Tudanca. Bueno, pues el moderado Feijóo no lo ha desautorizado. Por cierto, hablando de incendios, el moderado Feijóo es quien en 2018, en unos incendios terribles que hubo en Galicia, se inventó que la culpa era de los terroristas incendiarios, que 4 años después siguen aparecer. Entonces yo, cuando el moderado Feijóo dé alguna muestra, no dialéctica, que esas nos da una cada día, sino con hechos de moderación, empezaré a creer en el moderado Feijóo. Mientras tanto, yo lo que veo es que efectivamente conviven perfectamente y donde se tienen que abrazar a la extrema derecha, como en Castilla y León se abrazan, en Madrid no se tienen que abrazar porque el discurso de Ayuso ya es de extrema derecha, con lo cual ahí en el discurso están unificados, en los partidos todavía no, y en Andalucía juegan la carta de la moderación y les ha ido bien. Yo creo que esos son los hechos. Luego los discursos de los políticos, pues cada uno puede tener una fe y una credibilidad que varía. Yo cada vez creo menos en los discursos y más en los hechos, en todos los partidos, obviamente, y en el PP, para mí, esto es lo que hay. Sí, pero eso es cierto, Manuel. Pero mira, yo he escuchado en el Parlamento andaluz similares acusaciones de parte de un presidente socialista a alguien de la oposición, por ejemplo de izquierda, cuando le ha echado en cara algún incendio. Le ha dicho, quizás no con las mismas palabras, pero exactamente lo mismo. Usted se alegra de la desgracia. Lo mismo muy mal. Pero por eso te digo que esto no es un monopolio de aquel político que entiendas que es radical, sino que la dialéctica entre los partidos es así. Por ejemplo, Juan Manuel Moreno Bonilla pasa efectivamente como un hombre moderado, que tiende al diálogo y tal. Todo esto es cierto. Pero a Pedro Sánchez le ha estado dando desde el segundo mes de la pandemia todos los días. Todos los días. Él no, Elías Bendodo, su segundo, pero con acusaciones tan graves como que Pedro Sánchez se estaba quedando con las vacunas que debían de venir para Andalucía, porque que es un hecho ya de por sí grave. Eso ha sido constante durante toda la legislatura. Bueno, pues entonces el PP andaluz no será moderado, ¿no? Si en algo coinciden Isabel Díaz Ayuso y Juanma Moreno Bonilla, son en sus críticas a Pedro Sánchez. Coinciden plenamente. Una las expresará, pues como ha dicho Esther, a lo mejor de una manera un poco más libertina, un poco más agresiva, pero el calao, el fondo, el gobierno central está maltratando a Andalucía todos los días, por la noche, por la mañana y por la tarde. Esto ha sido constante durante estos 4 años. Vamos a ver, que se critiquen unos a otros a mí me parece bien. Sí. A mí lo que no me parece bien en política es inventarte que los incendios son de terroristas incendiarios, cuando no existen y no han aparecido. Porque es mentir, quiero decir, que tiene que haber una línea de separación entre la mentira o la política de agresión permanente, al contrario, que hace Ayuso, por ejemplo, y una crítica legítima. Solo faltaría que, pues claro que unos partidos tienen que criticar a otros, y claro que la gestión de unos y de otros será muy criticable, pero hay fronteras que no se pueden traspasar, en mi opinión. Sí. Sí, lo del terrorismo incendiario, eso es otro clásico, tú lo sabes. Aquí cada vez que hay un incendio hay terroristas incendiarios que vamos a perseguir por mar, por aire y por tierra. Pues y al final resulta que es alguien al que se le ha ido una rotaflex en un pinar. Vale, pues yo me niego a aceptar como ciudadano que vivamos en una sociedad donde a un político se le ocurra inventarse que hay terroristas incendiarios y que lo aceptemos tan tranquilamente. No, que lo aceptemos no. Yo no lo acepto. Yo creo que lo que hay que hacer es denunciarlo y decir que ese político está mintiendo descaradamente para no asumir la responsabilidad que le corresponde a su gobierno. Acaba de escribir el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, dice: acabo de conversar
con el presidente Biden sobre la próxima cumbre de la OTAN en Madrid, una cita histórica en la que la OTAN reforzará su unidad y cohesión en defensa de la democracia y la libertad. POTUS, el presidente de Estados Unidos, ha agradecido a España sus esfuerzos en la organización de la cumbre. Es noticia de última hora, a las 11 de la noche, 10 en Canarias, conversación entre el presidente del Gobierno de España y el de Estados Unidos previa a la cumbre de la OTAN de la semana que viene. Seguimos, hora 25. En la cadena SER, hora 25. Aimar Bretos. Y vamos a analizar esta noche en El Larguero el fiascazo de la candidatura española, la pretendida candidatura española para albergar unos Juegos Olímpicos de Invierno en 2030, después de la falta de acuerdo, de la imposibilidad de acuerdo entre Aragón y Cataluña. Ya no es que no vaya a haber conjuntas, que no va a haber candidatura directamente. El Comité Olímpico Español ha confirmado hoy que adiós 2030, Manu. Así es, Aimar, no habrá Juegos Olímpicos en Cataluña solo o en Aragón solo. Era o Cataluña más Aragón o nada. Y las desavenencias entre los responsables de ambas comunidades han hecho que al final se vaya al traste. La pregunta es si alguien, cuando pensó en unir a Cataluña y Aragón, no podía imaginar que esto iba a ocurrir y que ha acabado pues haciendo que salte por los aires una candidatura donde yo creo que puede más lo político que lo deportivo. El caso es que hoy hemos hecho el ridículo, como te decía antes, a las 10, porque le hemos dicho al COI, miren ustedes, señores del Comité Olímpico Internacional, no estamos preparados para intentar organizar los Juegos Olímpicos de 2030 porque estos y estos señores de la candidatura no se llevan bien. Eso es lo que ha pasado hoy. Aragón ha anunciado que va a intentar promover una para 2034 con Jaca como capital, una específica de Aragón. Pero claro, esto tiene, Manu, un problema, que tú al COI le has dicho que para montar una española necesitabas 2 comunidades y ahora le vas a decir dentro de 4 años que con una comunidad solo vas bien. Correcto, mire usted, es que ahora resulta que va a ser mejor la candidatura que vamos a hacer, en vez de con las dos de manera conjunta, solo con una de las dos partes. Yeah. Yo creo que era o ir con las dos o con ninguna, así que esto es una derivada. La otra, el hecho de que no haya Juegos Olímpicos de Invierno en 2030 puede abrir la puerta a los Juegos Olímpicos de Verano de Madrid, pues para eso creo yo que todavía hay que esperar un rato. Villacís esta tarde en la SER ha dicho, vamos con todo. Bueno, veremos. Venga, te escuchamos ahí media mano. Hasta luego, chao. Empezamos a cerrar este martes 21 de junio, Isabel Villar. En Estados Unidos está a punto de cumplirse un mes del tiroteo en una escuela de Uvalde con 21 muertos, 19 de ellos niños, y en un comité del Senado que investiga la matanza ha comparecido el jefe del Departamento de Seguridad Pública de Texas. Se llama Steve McRae y su testimonio sobre la actuación policial ese día es demoledor. Ha asegurado que el despliegue de ese día fue un fracaso abyecto, culpa al jefe policial del distrito investigado por este comité. Le acusa de poner por delante la seguridad de sus agentes a la de los niños, porque según este alto cargo, apenas 3 minutos después de que el asesino se atrincherara en un aula con sus víctimas, la policía entró al colegio con armas y munición suficientes, pero en vez de echar la puerta abajo, la orden fue esperar unos refuerzos que tardaron casi 1 hora en llegar, tiempo en el que se podrían haber salvado vidas. Además, según este alto cargo, todo apunta a que la puerta del aula donde el tirador se encerró ni siquiera estaba cerrada con llave, en contra de la información inicial. Asegura que nadie lo comprobó. Los agentes, ha contado, se limitaron a esperar a que llegara el conserje del centro con una llave que ahora parece que no era necesaria. La ropa para mañana, Jordi Carbó, buenas noches. Buenas noches. Poco a poco el descenso de temperaturas va a alcanzar el Mediterráneo, de manera que allí no es que recomendemos una chaqueta para primeras horas de la mañana, no bajará tanto la temperatura, pero como mínimo durante la tarde el calor ya no será tan sofocante como lo ha sido hoy, con todavía máximas de hasta 35 grados. Y lo más destacable en las próximas horas, muchísima atención recomendamos en el País Vasco, también en el norte de Navarra, así como en gran parte de los Pirineos y entre Aragón y Cataluña, a las tormentas. Ya hemos tenido severidad en las últimas horas, se puede repetir, mucha precaución, riesgo de fuertes rachas de viento, de lluvia torrencial, que hasta mañana bien avanzada la tarde se pueden repetir en estos puntos del país. También algunas tormentas en Galicia, en el resto del país más sol que nubes. Y te quiero preguntar, Carbó, por esto que ha sucedido hoy en Alcañiz, en Teruel. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, que viene para aquí! ¡Hola, hola, tú! Una tormenta acompañada de un tornado con viento fortísimo que ha anegado esta tarde algunas calles de la localidad, inundando bajos, ha levantado techos de naves industriales, deja árboles caídos. Lo contaba en la SER su alcalde, Ignacio Urquizu, que afirma que la situación está ya volviendo a la normalidad poco a poco. Por ahora que la situación está ya bastante controlada. Teníamos numerosos árboles de grandes dimensiones cortando el tráfico en varias calles, zonas inundadas. Nos queda todavía alguna zona, pero ya se puede circular
por casi todos los sitios de la ciudad. Se está actuando también ahora mismo ya en algunos parques infantiles que también han sufrido desperfectos de árboles. Carbo, ¿esto por qué pasa? Si te digo que a esa zona se la llama la Oklahoma de España, vale, te haces una idea, ¿no? Sí. Y no es broma, porque de hecho serán unas condiciones ideales para que con el calor que hemos tenido los últimos días y este pequeño cambio de tiempo que en gran parte del país no se manifiesta de manera tan violenta, ahí por su peculiaridad geográfica, pues es fácil que se desarrollen estos tornados. De hecho, ha recordado mucho al que ya en julio de 2003 también afectó muchas poblaciones de esa zona, y es que cuando el calor aprieta en verano, aunque ha sido este año incluso antes, a finales de primavera, pues pueden pasar estos fenómenos que, por cierto, se pueden repetir, no exactamente tornados, pero sí mucha atención mañana, por ejemplo, la severidad de las tormentas, de nuevo entre Aragón y Cataluña, que pueden acarrear algunos aguaceros. Hasta mañana, Carbó. Buenas noches. Hora 25. Aimar Bretos. Estamos recibiendo más información acerca de esa llamada de teléfono entre el presidente Pedro Sánchez y el presidente de Estados Unidos, Joe Biden. Lo que nos dicen desde la Moncloa es que ha sido una llamada a iniciativa de Biden, una conversación de unos 20 minutos en la que Biden, que va a iniciar dentro de nada su gira por Europa para ir primero a la cumbre del G7 y después para venir a Madrid, a la cumbre de la OTAN, Biden ha querido trasladar al presidente Sánchez, esto dice la Moncloa, ha querido trasladar al presidente Sánchez su agradecimiento por el esfuerzo que ha realizado España para organizar esta cumbre, así como la actitud constructiva que está desplegando para que en la cita de Madrid se logren resultados concretos en defensa de los valores que representan nuestras sociedades democráticas. Por lo tanto, intenso día telefónico hoy, intenso día en la agenda internacional del presidente del gobierno, porque además de esta llamada con Biden, se ha producido otra también con el presidente ucraniano Zelensky, en la que el presidente español Sánchez le ha trasladado el compromiso de España o el apoyo de España a que Ucrania reciba el estatus de país candidato a la entrada de la Unión Europea. Y todo esto se enmarca en un intento evidente hoy por parte del gobierno de recuperar la iniciativa política tras el batacazo de la izquierda en Andalucía. Hoy ha hecho el gobierno un triple anuncio, más allá de la agenda geopolítica esta que les estamos contando, la agenda telefónica, esto va por otro lado, pero hoy el gobierno en clave nacional ha hecho un triple anuncio. Primero, un Consejo de Ministros extraordinario el sábado para aprobar un nuevo decreto de medidas económicas. Segundo, acuerdo entre socios de gobierno, preacuerdo nos dicen, pero vamos, para desbloquear la ley de memoria democrática que llevaba meses metida en un cajón en su tramitación en el Congreso. Y tercero, reunión mañana con la Generalitat de Cataluña para retomar el diálogo político con los dirigentes catalanes. Todo, en su conjunto, forma parte de un intento claro del gobierno por volver a tomar las riendas del marco político, de los ciclos informativos que condicionan el marco político. Ana Fernández Vila, buenas noches. ¿Qué tal, Aimar? Buenas noches. Sí, en el gobierno cierran filas tras el batacazo andaluz y todos se afanan ahora en trasladar que sí están legislando para hacer frente a la crisis. Ahí se enmarca esa convocatoria de Consejo Extraordinario para este sábado para aprobar lo antes posible el nuevo plan de choque frente a las consecuencias de la guerra. Un plan que llegará menos de una semana después de esas elecciones que no han dejado nada bien parados ni al PSOE ni a Unidas Podemos. Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda. Sí, reflexionamos, actuamos, seguimos mirando hacia adelante y, para mala noticia para las derechas de nuestro país, vamos a seguir legislando por el bien de nuestro país. Ha admitido Díaz que siente tristeza por esos resultados, pero ha rechazado valorar desde la mesa del Consejo de Ministros la debacle de los suyos. Tampoco ha querido comentar los del PSOE la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, que sí ha insistido en que no son extrapolables a nivel estatal. El Gobierno no se ha presentado a unas elecciones, lo que existían eran unas elecciones autonómicas. Todavía no se está valorando esta gestión del Gobierno, que desde luego trabajamos cada día para que efectivamente mejore la vida de la gente. Ni ruptura de la coalición, ni adelanto electoral, ni agotamientos es el mensaje que quiere trasladar ahora el Gobierno frente a la euforia del PP y las críticas también de los socios parlamentarios. Socios como Esquerra, Bildu, Más País. Si ahora Sánchez empieza a hacer de Feijóo o de Moreno Bonilla, del yerno o del cuñado perfecto, moderado y de derechas, se equivoca. Puede haber quien tenga la tentación de cambiar de rumbo. Sería una irresponsabilidad por parte del PSOE. Yo creo que el rumbo no es bueno, creo que la vida de los españoles es más difícil y creo que este gobierno tiene que acortar la brecha entre, digamos, el triunfalismo de lo que cuenta y luego cómo es la vida cotidiana de los españoles. Escuchábamos a Gabriel Rufián, el primero de los tres. Ha reactivado también el gobierno el diálogo con la Generalitat de Cataluña. El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, se va a reunir mañana por la tarde con la consejera de Presidencia catalana, Laura Vilagrà. Ima Carretero.
A las 4 de la tarde, el ministro Bolaños recibe mañana a su homóloga Laura Vilagrá. Se vieron hace 2 meses en Barcelona en una reunión que fue larga y de urgencia, que no contentó a la Generalitat después de que se conociera el espionaje a dirigentes independentistas con Pegasus. En este tiempo ha habido mucha tensión. Dicen en la Moncloa que nunca se ha llegado a romper del todo la interlocución, pero la directora del CNI tuvo que comparecer en la Comisión de Secretos del Congreso. Al poco tiempo fue destituida. Pedro Sánchez y Pere Aragonés quedaron en reunirse, pero esa cita nunca se produjo, se coló por medio de la campaña andaluza. Y el Gobierno ha reiterado en este tiempo estar dispuesto a convocar la mesa de diálogo con Cataluña. Hoy, la portavoz del Govern, de todas formas, se cuidaba mucho de decir que esta crisis esté ya arreglada. El objetivo es abordar esta situación de bloqueo entre los dos gobiernos y ver si es posible recuperar, aunque sea un poquito, esta confianza que ahora mismo es inexistente. Sánchez está determinado a agotar la legislatura y hay fuentes del Gobierno que opinan que es importante también la estabilidad de la relación con Esquerra en el Congreso. Pero lo que es importante también para el PSOE ahora mismo es levantar el ánimo interno. Esta noche han usado casi como acto de autorreivindicación socialista, autorreivindicación del pedrismo de lo que fue aquello, la presentación del libro de José Félix Tezanos, presidente del CIS, publica libros sobre Sánchez. Estaba en el acto el ministro Bolaños, estaba allí también la vicesecretaria general del PSOE, Adriana Lastra, sin referencias al escenario post-Andalucía, Ima. Sí, ha llamado la atención que 2 días después del golpe durísimo para el partido en Andalucía, ni el ministro Félix Bolaños ni Adriana Lastra han hecho ninguna referencia a las elecciones del domingo. Se han dedicado a glosar la hazaña de 2017, a recuperar el pasado, porque decía alguien entre los asistentes que no se puede olvidar de dónde vienen. Lo que parecía iluso se convirtió pronto en una ilusión y ese cambio ilusionado fue ganando fuerza cada día, cada kilómetro recorrido y con cada palabra escuchada de abajo a arriba. Reflexiones como la que propone José Félix en este libro nos sirven de inspiración y de guía. Aquel Pedro hoy es el presidente del Gobierno, pero sigue siendo la misma persona valiente, determinada, audaz. Había en la presentación del libro de Tezanos 3 ministros, mucho sanchista de pura cepa, mucho PSOE de Madrid, y a pesar de los ataques de la oposición y de Podemos por su falta de neutralidad al presidente del CIS... Estos días, antes de leer el libro, diciendo que era un elogio de Pedro Sánchez, pues claro, ¿qué va a ser? No, nos van a obligar algunos a criticar aquello por lo que hemos luchado y nos hemos esforzado. Ha subrayado el presidente del CIS el liderazgo del presidente y ha dejado dicho su pronóstico para las generales. Pues digamos, esos ejemplos progresivos de dignidad le llevaron a la cuota en la que estuvo hasta hace poco, el 28, el 29. Yo creo que en este momento está por encima y va a estar por encima del 28-29. Así que Tezanos tampoco extrapola los resultados de Andalucía. El PSOE intentando levantar sus propios ánimos post-Andalucía. Plomera. Yo creo que están todos los manuales de estrategia política que después de un durísimo varapalo como el que recibieron el domingo las urnas, tratar de recuperar la iniciativa política, y en ese contexto hay que enmarcar el anuncio hoy de ese Consejo de Ministros el próximo sábado para aprobar el decreto de medidas anticrisis, para renovarlo, que va a incluir nuevas medidas que intenten paliar la subida de los precios. Pero a mí este acto de esta tarde, a mí es que el exceso de elogio me da mucho pudor. Y esto de hacerle la pelota al jefe, pues también siempre me ha dado mucho pudor. Pero yo creo que el Gobierno, además de pues intentar insuflar ánimos en su militancia y en su electorado, que está absolutamente decaído, lo que tiene que hacer es, como se propone, retomar la iniciativa política y resolver los problemas de la ciudadanía. Y yo creo que es el único camino que le puede permitir revalidar mandato cuando el presidente del Gobierno convoque las elecciones a finales de 2013. Cualquier otro escenario u otro marco u otro tipo de actividad puede resultar un poco contraproducente desde mi punto de vista. Ahora, dicho esto, ya en la Moncloa el viernes pasado nos advertían que a partir del lunes, después de las elecciones de Andalucía, iba a haber como una especie de ultraactividad de todos los ministerios para dar sensación de presencia en medios de comunicación y de visitas a territorios para explicar la gestión.
bueno, entra dentro de los manuales y hay que entenderlo así. Pero lo importante es lo que dijo ayer el presidente del Gobierno en la ejecutiva del Partido Socialista, y es que los socialistas tienen que salir a la calle, recorrerse España, explicar la acción de gobierno y explicarlo no con los argumentarios en la mano, sino entendiendo la situación por la que atraviesan muchas familias de este país, y solo así pues podrán recuperar ese voto que han perdido en las elecciones de Andalucía, ¿no? Brevemente, Márquez Rico. Sí, hoy Juan Espada en la entrevista en la SER ha apuntado a un factor que está pesando, que es la subida de los precios, en especial el del combustible. El domingo decía, había WhatsApp que decía, ve a votar pero antes llena el depósito de gasolina. Esto tiene que ser consciente el gobierno de que es un problema. Así lo ha dicho Espadas. Yo creo que estamos en un momento muy difícil para la ciudadanía. La subida de los precios, el cabreo general que pueda haber en la población, bueno, pues de alguna manera lo hemos pagado en las urnas. Espadas en Hoy por Hoy, esta mañana con Ángels. La inflación se come un gobierno. Prueba de ello es que la primera crisis, por poner un ejemplo, en la primera crisis del petróleo del año 74, en los exceptores del régimen franquista, el régimen se tuvo que comer entero la subida de precios del petróleo, para no repercutirlo en el consumidor, porque podía provocar pues un desastre final del régimen. Pero hay otro apunte que creo que en Andalucía le está haciendo especialmente daño, y creo que también en Madrid y en Castilla y en muchas comunidades, y es el tutelaje que parece que ejercen Esquerra Republicana y Bildu sobre el Partido Socialista. O sea, no os podéis imaginar el impacto que tiene la portavoz de Bildu diciéndole a Pedro Sánchez qué es lo que tiene que hacer a la vista de los resultados ocurridos en Andalucía. Manuel Rico. Bueno, yo lo que creo que tiene que hacer el PSOE, si quiere recuperar y reilusionar a una parte muy importante de su electorado, es política con ideología, porque yo no creo que los políticos sean funcionarios, yo creo que se les vota para que adopten decisiones. Y voy a retomar el ejemplo de la gasolina. Yo no creo que el gobierno español deba subvencionar los 75 litros del depósito del Porsche Cayenne. Yo creo que hay que apoyar a los transportistas que viven de eso y a las personas con rentas más bajas, que son los que lo necesitan. Y ese criterio, el de la desigualdad, por ejemplo, ahí lo tienen que aplicar en otras cuestiones. Es hora de que salga la ley de memoria democrática. Es hora no solo del impuesto a las eléctricas, que viene con un año de retraso, sino de que se haga una reforma fiscal profunda que necesita este país. La ley Mordaza, etcétera, etcétera, etcétera. A ver, hazme un segundo porque tenemos una noticia. Seguro que saben que unos 1.000 pasajeros se quedaron anoche tirados a la altura de Calatayud 3 horas porque se averió el tren de WeGo en el que viajaban de Barcelona a Madrid. Había mucho joven en el tren, la cosa, estaban desesperados, pero terminaron montando fiesta allí. Pero a ver, de fiesta poca, porque el tren en sí está en el taller, la empresa no tiene trenes suficientes de recambio, así que hoy 750 pasajeros se han quedado sin poder hacer el viaje Barcelona-Madrid, Madrid-Barcelona, y a otros tantos les va a pasar lo mismo mañana. Mónica Peinado, buenas noches, bona nit. ¿Qué tal? Buenas noches. Pues sí, son 1.500 pasajeros que habían comprado billete para viajar con WeGo entre Barcelona y Madrid hoy y mañana y que no lo van a poder hacer por falta de trenes. WeGo había previsto para hoy 2 circulaciones con trenes dobles, pero como dices, una de las unidades está en el taller y los trenes han sido simples. Así que la mitad de los pasajeros, 750, se han quedado sin poder subir al tren. Lo mismo va a ocurrir mañana. Ha habido indignación en las estaciones, también lo hemos visto esta indignación en Twitter, y WeGo lo que nos dice es que les va a devolver el dinero e incluso a indemnizar. Gracias, Mónica. Buenas noches. Buenas noches. Punto y 25. Joaquín Estefanía. Aviso navegantes. El ministro del Interior del Reino Unido acaba de cometer la última tropelía al dictar la extradición de Julian Assange. Si el recurso que los abogados del fundador de Wikileaks han interpuesto no lo evita, se enfrenta a una condena de hasta 175 años de prisión en Estados Unidos por publicar informaciones de interés general. Ello supondrá un fracaso del gobierno británico en la protección de la libertad de prensa y tendrá peligrosas consecuencias para el periodismo.
La ONG Reporteros Sin Fronteras considera que la extradición de Assange sentará un precedente que podría ser aplicado a cualquier medio de comunicación que publique historias basadas en noticias filtradas o a cualquier periodista, editor o fuente de información en cualquier parte del mundo. Prohibido husmear bajo las alfombras del poder. Assange no es un hacker, no accedió ilegalmente a ningún sistema, publicó documentos que han permitido conocer asuntos que se consideraban secretos pero que nunca debieron serlo y que afectaban a las libertades ciudadanas. Mientras se resuelve definitivamente el caso, continúa encerrado en una prisión de alta seguridad inglesa. No se puede mirar hacia otro lado. Punto y 25. Señores, nos vamos. Manuel Rico, Juanma Márquez, Esther Palomera, buenas noches. Buenas noches. Se quedan con el larguero ahora en la SER. Descansen, hasta mañana. Hora 25, con Aimar Bretos. Suscríbete a Hora 25. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 8 de la tarde. Cadena SER. La radio.